El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Génesis capítulo 2, versos 7 al 9. Dice: entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Después Dios el Señor plantó un jardín en la región del Edén, en el oriente, y puso allí el hombre que había formado. Hizo crecer también toda clase de árboles hermosos que daban fruto bueno para comer. Y en medio del jardín puso también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Las Escrituras nos muestran que al sexto día de la creación, Dios creó al hombre. Y este se convirtió inmediatamente en el centro de atención de toda la creación, porque la deidad había dicho: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y por esa causa se le dio la más alta clase de vida, se le dio una vida consciente de sí mismo. Más adelante el libro de Génesis, en el capítulo 2, registra cómo Dios formó al hombre del polvo de la tierra, cómo sopló aliento de vida, y por esa causa el hombre se convirtió en un ser viviente, con un espíritu eterno, un cuerpo de carne y de hueso, un cuerpo humano. En el comienzo, su cuerpo, su mente y su espíritu irradiaban la vida divina. Ellos no conocían enfermedad, porque no había enfermedad, no había dolor, desconocían totalmente la tristeza, no tenían ningún tipo de limitación. Estaban llenos de la vida de Dios. Y cuando Dios sopló aliento de vida en Adán, el espíritu de aquel hombre se llenó de la esencia de Dios. Pues donde el espíritu vive, se encuentra la morada de Dios, la casa, la habitación de Dios. Nuestro yo vive en el espíritu, en nuestros sentidos y en el cuerpo. O sea que nosotros sabemos en el espíritu, percibimos en el alma y sentimos con el cuerpo. En el espíritu se encuentra la esencia de Dios consciente, porque el Espíritu Santo enseña ¿a quién? A nuestro espíritu. ¿Cuándo le enseña? Cuando nacemos de nuevo. El alma es la esencia de nuestro yo. Todo lo que nosotros somos está en el alma. Por eso es que dice la Escritura: el alma que pecare, esa morirá. Y el cuerpo es la esencia del mundo consciente, o sea, nos hace consciente del mundo. Cuando Dios creó al hombre, le dio una libertad total. El hombre tenía libertad de elección. No hizo del hombre un autómata. Él tenía soberanía para ejercer su voluntad. Es por eso que ni Dios ni Satanás pueden hacer nada, absolutamente nada, a través de nosotros, sin antes tener nuestro consentimiento. Porque la voluntad del hombre es inviolable. Por esta causa, Eva y Adán, como un acto soberano de ejercer su voluntad, resolvieron desobedecer, y por eso murieron espiritualmente por el pecado. ¿Murieron o no murieron?
¿Murieron o no murieron? Murieron. Murieron. El pecado trajo una separación. Ese aliento de vida, esa esencia de Dios en el hombre dejó de fluir. Por eso es que se dieron cuenta de que algo había pasado y se miraron. Reconocieron que estaban desnudos. Adiós inocencia. Adiós ingenuidad. Y comenzaron a temer, el egoísmo afloró, brotó, la muerte entró y a raíz de esa caída Satanás robó a Adán y Eva ese territorio físico que era el jardín del Edén. La consecuencia fue, como Dios le había dicho, el día de que coman de este árbol ciertamente morirán. Ellos murieron en su espíritu y perdieron también en el territorio de sus almas y en el área del cuerpo. De repente se acabó la paz, ya no había paz, comenzó la pelea, experimentaron el miedo, la vergüenza, la depresión y comenzaron a experimentar otras emociones negativas que nunca habían experimentado antes. Empezaron a pelear por el poder. En vez que sea Dios el que reinara, comenzó el yo a reinar sobre el alma y el cuerpo entró en retroceso, como si se tratara de un auto de carrera sin control, pero en retro. Aunque los autos de carrera no tienen retro, todo es para adelante. Desde ese momento, toda la humanidad ha vivido en un retroceso completo. Y cuando Jesús vino a este mundo, murió y resucitó para salvar lo que se había perdido, es que la persona que se reconcilia con el Salvador Jesucristo, su espíritu nace de nuevo. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Dios había dicho, si comes, ciertamente morirás. El espíritu muerto del hombre, cuando viene a la fe, recibe vida. Y el hombre nuevamente está completo. Job 33:4 dice, el aliento, la respiración del Todopoderoso me da vida. Y primera de Tesalonicenses capítulo 5:23 dice, y el mismo Dios de paz lo santifique por completo, todo vuestro ser. ¿Cuál es el ser del hombre? Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. No es solamente que Dios nos salva en el espíritu, Dios nos salva en el espíritu, nos da vida, nos salva en el alma y en el cuerpo. Las tres áreas del ser humano tienen que ser santificadas. Por eso dice la Escritura, el que robaba, deje de robar. ¿Por qué? Porque esa área tiene que ser santificada. Por eso dice la Escritura, a los fornicarios los juzgará Dios. ¿Por qué? Porque esa área tiene que ser santificada. Está en el cuerpo y está en el alma. O sea que las tres áreas del ser humano tienen que ser santificadas. Por mucho tiempo nuestra alma y cuerpo se han manejado independientemente de Dios. Es decir, el ser humano ha creído que es dualista, alma y cuerpo. Pero el ser humano es a la imagen de Dios. Tres: espíritu, alma y cuerpo. Y es tan difícil reparar la Trinidad del hombre que Dios mismo tiene que intervenir y el espíritu humano junto con el espíritu de Dios comienza a vivir de acuerdo a los estatutos y principios de la palabra. Por eso
estamos estudiando la Escritura. Porque no son unos simples estatutos, no son unas simples leyes o mandamientos, es la voluntad de Dios para el hombre. El espíritu es la parte más noble del hombre y debe controlar todo el ser, pero la voluntad pertenece al área del alma, es la que manda, lo que decide dejarse gobernar por el espíritu o el alma o por la carne. Por eso es que la Escritura dice que la mayoría es carnal, no sabe dejarse gobernar. Y no sabe dejarse gobernar porque no sabe cómo dejarse gobernar. Si la caída empieza en la voluntad que está en el área del alma, la recuperación también tiene que empezar con la voluntad para aceptar el plan de salvación provisto por Dios mismo. ¿Quién proveyó el plan de salvación? ¿Y cuándo es que somos salvos? Cuando por un acto de nuestra voluntad nosotros aceptamos el plan de Dios, el plan que Él ha provisto. Y no se puede experimentar recuperación en el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu está muerto. O sea que el espíritu no se recupera, tiene que nacer de nuevo. Y milagrosamente recibe vida en el momento del nuevo nacimiento o conocido también como el don de la salvación. Por eso es que dice la Escritura que Dios salva con la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque la gente, cuando se le dice lo que tiene que hacer, lo halla una locura, lo halla muy sencillo, lo halla muy fácil. Entonces, no, dice, esto es locura, esto es fanatismo, estos no saben lo que están diciendo. Pero escuche lo que dice la Escritura. Una conversación de Dios con un hombre llamado Nicodemo, que era doctor de la ley. O sea que era especialista en la ley de Dios. Tenía que enseñarla él al pueblo. Y Jesús le dijo a Nicodemo, este hombre vino de noche a Jesús para hacerle varias preguntas. Jesús le dijo a Nicodemo, te digo que el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo seguramente se asustó y le preguntó, ¿cómo puede uno nacer de nuevo cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Fíjense en el 5 lo que Jesús le contestó. Te aseguro, le dijo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del Espíritu es espíritu. Así que no te extrañes, le dijo, que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. Te voy a dar un ejemplo. Le dijo, mira el viento. El viento sopla por donde quiere. Escuchas el ruido. No sabes de dónde viene, ni sabes tampoco a dónde va. Así son también todos los que son nacidos del Espíritu. Porque cuando una persona acepta el plan de salvación de Dios, nace del Espíritu. No se ve, pero los deseos cambian, los pensamientos cambian. Y si uno se acerca más a Dios, sigue cambiando, hasta el día que se encuentre con Él cara a cara. En el verso 9, más adelante, dice, Nicodemo volvió a preguntarle, ¿y cómo puede ser esto? Y Jesús le contestó, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Te aseguro, le dijo, que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Verso 12,
Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, de las cosas terrenales, de las cosas sencillas, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo, de las cosas celestiales? Entonces, ¿dónde tiene que ser la recuperación? ¿En el espíritu, en el alma o en el cuerpo? La recuperación es en el área del alma y el cuerpo, porque el espíritu estaba muerto y ha nacido de nuevo. Porque el pecado comenzó en el alma, en la mente, en el pensamiento, en la voluntad. Por eso Pablo decía, tengo temor de que así como Satanás engañó a Eva con sus mentiras, con sus astucias y engaños, los sentidos de ustedes sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y en Primera de Corintios 3:18 dice, así que hermanos, les dijo Pablo a los corintios, no se engañen. Si se creen sabios según las normas de este mundo, mejor es que se hagan ignorantes para que lleguen a ser sabios. Porque a los ojos de Dios, la sabiduría de este mundo es locura. Y Él atrapa a los sabiondos en sus propias astucias. Así que para cambiar, tenemos que hacer un alto, pararnos firmes y avanzar hacia adelante. Porque la renovación de la mente es muy importante, porque tal como nosotros pensemos, así vamos a actuar. Si la mente está torcida, nuestro caminar va a ser torcido, porque uno vive de acuerdo a sus principios. Y si vives mirando el mundo, vivirás deseando el pecado. Romanos 12:1 dice, Pablo también le escribió a los romanos y les dijo, así que hermanos, les ruego, les suplico, les pido, por favor entiendan por las misericordias de Dios, para que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque eso, presentar así el cuerpo completo, eso es el verdadero culto. Es un culto inteligente, es un culto sabio. Por eso hay un llamado a no conformarnos a vivir con un estándar de vida rebajado o reducido a los valores del mundo. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Lo mejor que podemos hacer es tomar una decisión consciente, decisiva, una decisión coherente, determinante, de no conformarnos al patrón de este mundo, sino más bien voluntariamente transformar nuestra mente. ¿Cómo sucede la transformación? En primer lugar, el pecado nos convierte en enemigos de Dios, sea pecado por ignorancia, sea pecado voluntario. El pecado es algo horrendo, pecaminoso, sucio, asqueroso, repulsivo a los ojos de Dios. En el libro de Efesios también el mismo Pablo les escribió a los creyentes de Éfeso y les dijo, hermanitos, no vivan más con los mismos pensamientos frívolos de los impíos. Estos viven así porque tienen oscurecido su entendimiento. Viven así porque han perdido la vergüenza y por eso viven en inmoralidades y todo tipo de indecencia. Yo sé, dijo él, que algunos de ustedes se han revolcado en ese mismo fango, en ese fango del pecado, pero ya no. No se dejen llevar por esa vida corrompida. Renóvense en su mente, lean la Escritura que es el espejo del alma y renoven todos sus pensamientos y vístanse de justicia y de santidad. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? A ver, otra vez les pregunto.
¿Cuántos saben que Dios nos ama? Verdaderamente Él nos ama. Lo que ha hecho por nosotros, nadie lo hizo. Estuvo dispuesto a pagar el precio que nuestros pecados merecían. Él le ha dado propósito a nuestra vida. Él nos ha regalado vida eterna. Él nos ha sellado con su Espíritu como señal de propiedad. Cuando Pablo entendió esto, estuvo dispuesto a escribirnos para que entendamos que nuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser presentado irreprensible en sacrificio delante de Dios. Tiene que ser presentado en sacrificio irreprensible delante de Dios. Porque el cuerpo es el que usamos como instrumentos de pecado. Si se trata de comer, vamos a comer exageradamente. Si se trata de consumir droga, hasta lo último. Si se trata de tomar Coca-Cola, hasta dañar su cuerpo y convertirlo en un cuerpo diabético. Dios no solo está interesado en el espíritu del hombre, Él pide el cuerpo, porque el cuerpo no es para hacer lo que querramos. El cuerpo es para Dios. Por eso es que Él está pidiendo que presentemos nuestro cuerpo. Si no le interesara, dijera Él, presenten sus espíritus solamente. No presenten su alma, no presenten su cuerpo, solamente sus espíritus. Pero no, Él lo quiere todo o nada. Espíritu, alma y cuerpo irreprensible para la venida del Señor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a presentar a Dios como sacrificio? El cuerpo. Porque el cuerpo consta de 3 partes. El cuerpo. El cuerpo tiene que ser presentado a Dios como sacrificio vivo. Quiere decir con vida. Y un sacrificio vivo es por lo menos 4 cosas. Primero, un sacrificio vivo significa un sacrificio constante y continuo. No es que lo ofrezco hoy aquí y más tarde en la noche hago con el cuerpo lo que quiero. El sacrificio vivo es las 24 horas al día. 2, el sacrificio vivo de un cuerpo es que ese cuerpo es para Dios donde quiera que se encuentre. 3, un sacrificio vivo significa que sacrifico todos mis deseos y mi vida para Dios todos los días de mi vida. Y 4, un sacrificio vivo significa que el cuerpo vive sirviendo a Dios y a sus propósitos de continuo. Por eso Pablo oraba y decía, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, de vuestro intelecto, de su mente, para que sepan cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora, ¿cómo se cumple esta palabra en nosotros? No se puede renovar la mente si no se lee la palabra. Es la palabra que nos alumbra la mente, el pensamiento. Es la palabra que nos habla. Es la palabra que nos da entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es la palabra. Y la palabra es Cristo. La Biblia es el pensamiento de Dios para el hombre. Entonces, si Cristo es la palabra, Él va a comenzar a fluir dentro de nuestro espíritu, va a afectar nuestra alma y también nuestro cuerpo carnal. Se va a corregir. Porque la recuperación empieza en el momento en que la palabra entra
e inunda la mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Por eso es que el profeta Oseas declaraba: siembren ustedes en justicia, sieguen para ustedes en misericordia, hagan para ustedes barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que Él venga y les enseñe justicia. ¿Qué significa sembrar justicia? Significa sembrar acciones correctas. Si hacemos la voluntad de Dios, estamos sembrando en justicia y vamos a cosechar misericordia en vez de cosechar iniquidad. A veces nuestra alma es como una tierra endurecida que tiene que ser quebrantada, tratada, removida, roturada para convertirse en tierra fértil, una tierra suave, donde la palabra se siembra, la lluvia del Espíritu la haga brotar, la haga fértil. Hebreos, capítulo 8, verso 10. Dios dijo: voy a poner mis leyes en sus mentes y en sus corazones las voy a escribir, y voy a ser para ellos por Dios y ellos van a ser mi pueblo. Entonces, una santidad externa, una santidad de boca, una santidad formalista es falsa, y todo lo falso no satisface a Dios. Debe haber afinidad con los principios de Dios en el interior de nuestro ser. Ahí, en el área del alma, comienza la recuperación. Porque la caída comenzó en el intelecto, en el alma. Hubo una tentación de conocer más, de ser como Dios. Ese fue el engaño. Si comes, vas a ser como Dios. La misma estrategia con que él cayó, la misma trampa, el mismo engaño, la misma forma de pensar, vas a ser como Dios. Por eso es que la recuperación comienza en ese ámbito. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que rescatar nuestro territorio, porque Dios nos hace su morada. Nosotros somos casa de Dios. Somos su casa, somos su habitación. Es en el cuerpo del hombre que Dios vive. Por eso dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Porque Él hace su habitación aquí en nuestro cuerpo. Por eso fue que Jesucristo vino al mundo, para ofrecer una vida auténtica, porque sin Él dentro, el ser humano es un cadáver andante. Por eso es que también el mayor de los milagros es darle vida a los que están muertos en sus delitos y en sus pecados. ¿Cuántos han experimentado eso? Nosotros ya hemos experimentado el más grande milagro. Porque cuando vinimos a Él, estábamos muertos también en nuestros delitos y en nuestros pecados. Así que habían muertos de 15 años, habían muertos de 20, habían muertos de 30, de 50, de 70 o de 100. Y Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y dijo además que de nuestro interior iban a correr ríos de agua viva que iban a salpicar a otros para vida eterna. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,